¿Cómo eran el Cholo Simeone, Luis Enrique o Jürgen Klopp cuando eran futbolistas? Hoy estrenamos serie en el canal con ellos, entre otros, como protagonistas. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Vamos a aprovechar el parón futbolístico por la cuarentena para iniciar una serie en el canal que yo tenía bastantes ganas de hacer. No encontraba nunca el momento, pero creo que este es el momento ideal, perfecto, para comenzar a analizar cómo eran como futbolistas varios de los entrenadores más destacados del momento. Porque básicamente yo creo que para poder entender del todo por qué son como son los entrenadores de élite en la actualidad, tenemos que saber quiénes eran antes, aunque eso sí, muchas veces no hay un paralelismo demasiado claro. Aunque precisamente en el primer caso que vamos a comentar hoy, el de Diego Pablo Simeone, la relación entre su yo futbolista y su yo entrenador es muy obvia, muy directa y muy potente, porque simplemente solo hay que recordar cómo el Cholo Simeone llegó al fútbol español como futbolista por petición expresa de Bilardo, en ese momento entrenador del Sevilla. El Cholo ya había desembarcado en el fútbol europeo en la Serie A italiana, en el Pisa, pero evidentemente se haría un nombre luego por lo que haría en el Atlético de Madrid en dos etapas, sobre todo con ese año del doblete como punto álgido, la temporada 1995-1996, luego en el Inter de Milán sería también muy querido y ganaría la Copa de la UEFA en 1998 con esa gran final de Ronaldo Nazario que analizamos hace muy poquito en el canal, os dejo por aquí el vídeo recomendado, y por último también sería muy querido por los aficionados laciales por ganar la Serie A en el año 2000. El Cholo Simeone, como digo, era como futbolista como ahora es como entrenador, un centrocampista de pierna fuerte, muy fuerte en los duelos individuales, muy físico, que hacía de pegamento de todo el equipo, porque en aquel momento era muy característico que los equipos se rompiesen un poquito en dos unidades, los atacantes y los defensas, y claro, los centrocampistas tenían que trabajar por muchos de sus compañeros. El Cholo Simeone era uno de ellos, luego también acabaría jugando bastantes partidos como central y realmente siempre se mostró como un futbolista muy competitivo y, como le gusta decir a él, también muy incómodo. Dicho esto, el Cholo siempre es muy exigente con todos los demás y también consigo mismo, y por eso 5 días después de su retirada comentó la siguiente frase. Dice así: aunque estoy muy contento con lo que di, siempre pensé que podía haber hecho más. Puro cholismo esto. Si el Cholo Simeone es el ejemplo de esa relación que puede existir entre el estilo de un futbolista y su posterior libreto como entrenador, creo que Roberto Mancini es el ejemplo de todo lo contrario, porque bueno, al Mancini entrenador ya le conocemos de sobra, es un técnico bastante amarrategui, bastante de amarrar, sobre todo porque es muy conservador, muy poco flexible y le da muy poca libertad a sus futbolistas, y además muchas veces en el centro del campo utiliza un perfil de centrocampista más defensivo que ofensivo, que creativo, que imaginativo, y esto sorprende porque el Roberto Mancini futbolista era un fantasista de primera calidad, de primer nivel. De hecho, hizo a la Sampdoria en 1991 campeona de Italia y luego haría lo mismo con la Lazio, precisamente del Cholo Simeone, en el año 2000. Como digo, Roberto Mancini no solo era un punta exquisito a nivel técnico, era buenísimo, sino que encima es que tenía controles, conducciones, jugadas, toques, definiciones súper imaginativas, súper creativas. Es que no sabías lo que te iba a hacer. Tú le pasabas la pelota al pie o al espacio, porque la verdad es que se desmarcaba muy bien, y a partir de ahí Roberto Mancini inventaba. Por eso siempre tendremos la duda de si el Roberto Mancini entrenador hubiese hecho jugar o le hubiese dado libertad al Roberto Mancini futbolista. Y del actual seleccionador italiano vamos a pasar al seleccionador español, a un Luis Enrique que comenzó en la cantera del Sporting de Gijón y que, como sabéis, comenzó a ser importante en el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, pero que se hizo grande en el Camp Nou, en el Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa con Luis Enrique es que es muy difícil definirle como futbolista, porque básicamente jugó absolutamente de todo. De hecho, él muchas veces recuerda cómo el Barça le ficha como delantero, o al menos como atacante, y al final, sobre todo en la primera etapa de Luis Van Gaal, es que termina jugando absolutamente de todo. A mí Luis Enrique donde más me gustaba era como llegador, y de hecho tuvo cifras muy buenas en el Fútbol Club Barcelona.
jugando un poquito por detrás del punta, llegando desde atrás. Era un futbolista muy vehemente, muy agresivo, con un buen remate, un jugador muy inteligente, muy competitivo. Quizás por esto y por su capacidad de sacrificio, de trabajo, de su mentalidad ganadora, Luis Van Gaal lo terminó utilizando también de centrocampista, escorado en una banda o incluso como lateral derecho. Y aquí, para finalizar, quiero contar una anécdota que me gusta mucho y que en su día vi en un capítulo de Recorda Míster en la televisión oficial del Fútbol Club Barcelona. Contaba Luis Enrique cómo a principio de verano, cuando se estaba planificando el equipo, Luis Van Gaal le llamó a su despacho para contarle que esta temporada, o esa temporada mejor dicho, no iba a tener espacio ni como llegador, ni en el centro del campo, que no le veía como extremo, no sabía qué hacer con él, no tenía prácticamente espacio en el 11 titular. Entonces Luis Enrique, en vez de cabrearse o en vez de venirse abajo, le dijo a Luis Van Gaal: Luis, ¿dónde tienes un problema? ¿Dónde puedo ser útil? ¿Dónde puedo jugar como titular? En ese momento el técnico neerlandés le señaló la posición de lateral derecho y allí sería donde jugaría, y muy bien, Luis Enrique toda la temporada. De momento solo estamos comentando casos de entrenadores de mucho nivel que también fueron futbolistas de élite, que jugaron mundiales, que ganaron grandes títulos, que estuvieron en fantásticos equipos y costaron mucho dinero, pero no todos llegan de la misma forma a la élite. Es el caso, por ejemplo, de Jürgen Klopp, que evidentemente ahora es uno de los mejores entrenadores del mundo, pero que jamás estuvo en la élite del fútbol alemán como futbolista. Él desarrolló prácticamente toda su carrera en el Mainz 05 después de haber comenzado como futbolista amateur y haber compaginado esta profesión con otros sectores, con otros trabajos, y allí terminó jugando tanto de delantero como de lateral derecho. Un caso muy curioso este, parecido al de Luis Enrique, porque si uno mira sus registros goleadores, pues digamos que espera que jugase más de lateral que de delantero, porque marcó únicamente 52 goles en 340 partidos. Allí en el Mainz 05 acabó su carrera como futbolista y empezó también su carrera como entrenador, que demostraría que evidentemente Jürgen Klopp leía muy bien el fútbol, que era muy inteligente, que tenía una gran visión, pero seguramente que sus pies no le acompañaban. Y en este sentido quiero también recordar una frase que ha repetido ya varias veces y que me parece muy significativa y muy definitoria de lo que le puede pasar a futbolistas y a entrenadores. Él comentaba: por desgracia, en mi carrera como futbolista no logré trasladar lo que tenía en mi cabeza. Tenía un talento de tercera división y una cabeza de primera división para estar en la Bundesliga, así que al final me quedé en segunda división durante toda mi carrera. Y ya para finalizar, como quinto y último caso, tenemos que recordar cómo era como futbolista el actual técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Ya sabéis, aquel asesino con cara de niño que hizo llorar en el Camp Nou a todo un gigante del fútbol alemán, a Oliver Kahn. Yo creo que con esta definición ya tendríamos suficiente para entender cómo era Solskjaer como futbolista, pero al final es que hay que recordar que como delantero tuvo un valor muy importante durante 10 años en el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Allí lo ganó todo y realmente tuvo cifras muy buenas. Marcó 126 goles en 366 partidos, que dicho así, a lo mejor no parece un registro tan brutal, pero es que hay que entender que Solskjaer casi siempre era suplente, que casi siempre entraba desde el banquillo jugando 10, 15, 20 minutos. En ese sentido, Solskjaer siempre brillaba por su oportunismo. Era un delantero muy inteligente, muy pillo, uno de estos ratones del área que siempre descubre el espacio vacío, la zona muerta, dónde va a caer el rechazo, dónde va a ir el centro pasado, llega ahí, marca gol, sin que nadie se lo espere, pero sabiendo que era muy coherente. Como se suele decir en Inglaterra, Ole Gunnar Solskjaer era un super sub, y por eso fue muy importante en el Fergie Time. Ya sabéis, esa capacidad competitiva tan brutal que tenía el Manchester United para no darse por rendido nunca y ganar muchos partidos, muchas eliminatorias, incluso una Copa de Europa en el tiempo añadido. Ahora queda por ver si como entrenador también logra rescatar esta mentalidad, esta capacidad competitiva, porque evidentemente Old Trafford lo necesita. Y bueno, hasta aquí este primer capítulo analizando cómo eran como futbolistas los mejores entrenadores del mundo. Si os ha gustado y vosotros queréis dejar más de 1500 likes en este vídeo, yo me comprometo a que la próxima semana saco un segundo capítulo hablando, por ejemplo, de Pep Guardiola y de Unai Emery, que yo creo que son dos casos muy diferentes y realmente interesantes. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar ahí, y ya sabéis, no os olvidéis de darle más de esos 1500 likes a este vídeo, de compartirlo, de suscribiros y por supuesto de activar la campanita, porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.